¿Cómo están? Muy bien. Esto es una nueva jornada en Economía y Finanzas modo selfie. Mi nombre, Jorge Companucci. Trataré de brindarles en estos breves minutos un poco la exposición de lo que fue el mes de marzo. Un mes de marzo que siguió mostrando a nivel global circunstancias en donde los emergentes comenzaron a sufrir, obviamente, del proceso de nueva salida de la devaluación en los diferentes países. Pero claro, lo que ha mantenido a los mercados desarrollados durante los últimos 3 meses del año es precisamente esta instancia que estamos por atravesar, que es la reunión en torno a las negociaciones entre los Estados Unidos y China con respecto al tema arancelario. Una situación que prácticamente ha mantenido en vilo a los mercados desde hace varios tiempos, pero que indudablemente no hay ningún tipo de definición con certezas en las últimas semanas, y eso le ha quitado en cierta manera una inercia a los diferentes mercados. Mercados que solamente los Estados Unidos a duras penas terminan el mes un 1.60 arriba el S&P. Digo a duras penas porque las señales de una desaceleración de la economía global ha provocado nuevamente esta tensión hacia las economías emergentes, que es lo que había focalizado durante el inicio del corriente mes, en la nueva salida del espiral devaluatorio que va a terminar colapsando a nuestro país. En lo que respecta a los mercados de la región, lo más característico ha sido el proceso de devaluación del real del 4%, al igual que la lira turca, pero claro, yo les señalaba que la situación de Argentina comenzaba a explotar esta situación de burbuja en activos financieros locales y que comenzaba la gran caída del mercado argentino en dólares, del Merval, desde los 900 al nuevo desenlace de los 255 puntos que espero para el corriente año. Claro, terminamos el mes de marzo con 770 puntos, un mes de marzo que le llevó una fuerte caída para el índice, estamos hablando del 13%, 10.5 sufrió nuestra divisa, una devaluación importantísima, la más importante del mundo, por lo cual ustedes que me siguen también en la cuenta de Twitter, en @compa1968, saben perfectamente que sigo catalogando a la Argentina como el Lehman Brothers de los mercados emergentes. Una situación que obviamente se vio correspondida por el derrumbe de las acciones bancarias, prácticamente un 25% en el corriente mes, y muchos me preguntaban por qué, si realmente un mercado con ganancias interesantes en los últimos balances son las que más caen. Precisamente porque la situación, si bien del sistema financiero es solvente en el día de hoy, la espiral de esta burbuja de liquidez que son las LELIQ y otros tipos de cuestiones que hacen a los activos de riesgo como la deuda, van a terminar indudablemente por una situación insostenible y un bono compensatorio a esa tenencia, y esas ganancias que vienen acumulando durante mucho tiempo se van a disolver automáticamente. Una situación muy compleja porque ya esto afecta a una situación de la economía a grandes rasgos. Recordemos, yo les señalaba que esperaba ya el clímax de la crisis 3990, como yo advierto y estipulo, que es la crisis de 1989 y la del 2001 de manera junta, que nos va a llevar a la madre de todas las crisis en nuestro país. Se está completando prácticamente semana a semana. Conocimos la pobreza 32%, prácticamente en la línea de la democracia desde el retorno de 1983, el promedio estuvo a niveles de 35-36%, algo inadmisible si lo consideramos cuánto sufrió nuestro país en torno a los gobiernos militares, y en esa instancia manteníamos tasas del 5-6%. Entonces, obviamente la pobreza es la asignatura pendiente de la democracia en nuestro país. Tuvimos el salto del desempleo, 9.1. Calculo que este año vamos a entrar en un proceso de gran suba de la tasa de desempleo a niveles de 11.3. Les decía, algo para recordar y para mechar esta crisis 3990 es que el salto que alcanzó en cuanto a la tasa de pobreza es el salto más importante desde la crisis del 2001. Entonces ahí empalmamos también esta situación de ciclos, porque esta situación se traslada también a lo que decíamos de 1989,
con una situación insostenible en los plazos fijos, que llevó a un bono, al famoso Bonex 89, ese es el cual estamos atravesando hacia adelante en el ciclo que está atravesando un gobierno, que la economía no termina de hundirse con aceleración. O sea, el gobierno está notando que mes a mes la economía se hunde, pero estamos notando una aceleración de la misma situación. Esto es debido al proceso de esta inflación que favorece obviamente a una recesión, a una caída de consumo a niveles no vistos, con una inflación en cuanto a los costos que tienen que experimentar las diferentes empresas. Para citar un ejemplo, en octubre del año pasado, cuando el dólar alcanzó los niveles de 42,50, durante 4 meses el dólar tendió a caer. Bueno, los precios no. De hoy por hoy hubo muchos traslados en las últimas 2 semanas en materia de precios, cuando el dólar llegó a los 45. Estamos hablando que trepó el 6% nada más el dólar, y prácticamente la canasta básica trepó alrededor de un 30%. Ante no existir un control precisamente de la Secretaría de Comercio, a no haber ninguna metodología de estímulo para tratar de evitar este traslado de precios, bueno, el consumo se cae a niveles importantísimos, y eso obviamente repercute en los más damnificados, que son los pobres. Estamos hablando de una situación bastante insostenible, una situación que estamos mostrando el cierre de empresas, cierres de comercios, y esto obviamente también se traslada a la actividad y a las expectativas futuras. Recordemos, el argentino tiene mucha cintura en torno a las crisis que hemos pasado con otra oportunidad. Entonces, cuando los acontecimientos se van mostrando características similares a otras, obviamente el dinero comienza a fluir de otra manera. Recordemos, un mercado que en lo que es activos de riesgo tenemos un Merval con un gran derrumbe, la deuda. La deuda en cuanto al riesgo país trepó a 7,80, y esto estamos dando esta expectativa que advertía para el corriente año en torno a un nivel de 1.500 y 1.900 posible. Les decía, el desempleo obviamente impacta con los problemas que hacen a la tasa de inflación, una inflación que calculo que en el mes de marzo va a alcanzar el 4,1, y las expectativas del año siguen estando en la línea baja, en niveles de 55%, y en la línea alta entre 57 y 60%. Decíamos, un mes bastante importante en materia de cambios de tendencia. Estamos hablando también de commodities. La soja cayó casi el 3%, y eso también va a impactar en los próximos meses. Vamos a tener un problema de caja en cuanto al gobierno, en cuanto a los ingresos por las exportaciones, por menores precios de materias primas. Repito, junio-agosto, lo he estipulado ya hace 2 años, es por ciclos financieros donde la Argentina tiene las grandes chances de colapsar. Una situación no vista en mucho tiempo, porque también tenemos problemas de carácter político. Recordemos, estamos a tan solo 7 meses de las elecciones y no tenemos candidatos haciendo campaña, no sabiendo sus plataformas políticas en torno a lo económico, a lo social. Entonces, prácticamente parecería que en la Argentina las elecciones es una licitación política, que a pocos tramos se posicionan los diferentes partidos políticos. Entonces, esto es muy grave, y esto la ciudadanía también lo tiene en cuenta cuando observamos cómo cambian las encuestas en función del detrimento de la economía. Importante porque estamos hablando mucho de Argentina y no tanto del resto. La situación que se vivió en Argentina en el mes de marzo también se vivieron en otros mercados, pero con una menor apreciación del tipo de cambio, una menor caída de las bolsas. Tanto Brasil como Turquía en dólares cayeron un 4%. Estamos hablando que menos de la mitad de lo que cayó la Argentina. Entonces la Argentina va a ser noticia durante todo el año, calculo, en lo que es mercados financieros, en lo que es economía y en lo que es precisamente en lo institucional y político. Recuerdo, la situación comienza a ser sumamente difícil. Los activos, en cuanto a los Estados Unidos, las chances de que estas expectativas que se han volcado y de manera bastante, podríamos decir, interesante en torno a la factibilidad o no de estos acuerdos, pueden llevar
a un tropiezo y a una fuerte caída de los mercados de no concretarse. Sigo considerando las chances de los 2.600 puntos de corrección rápida para el S&P. En lo que respecta a la actividad en torno a otro tipo de instrumentos, en caso del Bitcoin, sigue en esa zona trabada de los 3.850 y 4.100, todavía no termina de escaparse. Las chances de un euro que tienda a ceder con fuerza, el hecho de que se haya frustrado nuevamente el Brexit, el hecho de que haya una situación, podríamos decir, de incógnita, sin ninguna definición con el tema a la situación de salir o no de la eurozona, va indudablemente a generar un exabrupto en la salida de capitales del sector bancario. Sigo insistiendo, lo que señalé hace 2 años, la expectativa de la crisis financiera emergente y obviamente la crisis bancaria europea, que tendría que desarrollarse de manera conjunta en el corriente año, una situación parecida a la que vivió la Argentina en el 2001. Por eso, este año, como el año entrante, son años bisagra para los mercados emergentes y sobre todo Europa, por lo cual vamos a ir viendo en las próximas semanas cómo el mercado, si rompe ese nivel de los 700 puntos de Merval, entraremos ya en una posición de máxima velocidad y apreciación del tipo de cambio. Un tipo de cambio que llegó a la zona, como decía, de los 45 pesos en el dólar Banco Nación, y que sigo considerando una rápida apreciación a buscar la banda superior en esa zona de los 50-51 pesos. Insisto, cuando llegue a ese nivel, ya los riesgos de una crisis sistémica en nuestro país, una crisis bancaria por una posible corrida bancaria, va a comenzar a aumentar. Insisto, uno puede considerar la situación del gobierno está haciendo todo lo contrario de lo que tiene que hacer. Las tasas no tienen que subir porque es una cuestión externa. Tiene que tratar de mantener tasas negativas para poder estimular a la economía, porque el dólar va a subir de todas maneras. Lo hemos visto durante este mes en función del resto de las monedas emergentes. Después, en cuanto a la situación de las expectativas, sigo volcado a que recién en la zona de los 63 pesos el dólar va a alcanzar una cierta meseta por un lapso breve, porque estamos en una situación ya mucho más espiralizada en cuanto a la dinámica, para ir a buscar niveles de 73 y 83 posible en el corriente año. Insisto, todo dentro de los carriles políticos e institucionales tradicionales, en lo esperado. No hay que tener como descarte de esta situación, porque el ciclo con el cual se sigue atravesando en la Argentina es el similar al del último año de Raúl Alfonsín. Espiralización de inflación. Les recuerdo que en marzo del año 89 teníamos una tasa de pobreza del 26% y un austral en niveles de 46 pesos, un dólar en niveles de 46 australes. Así que se asemejan mucho hasta los números. Por eso que hay que tener muchos cuidados en las próximas semanas. Vienen semanas difíciles, vienen semanas en donde hay que ahorrar, hay que comprar, si usted es consumidor, simplemente las compras de los fines de semana donde tenemos los grandes descuentos de los supermercados, y tratar de ahorrar, de achicar, de no expandirse, porque les insisto, no están preparados para vivir lo que vamos a señalar como la crisis 3990 de la Argentina para el corriente año, entre lo que es el clímax antes de las elecciones. Espero que tengan un muy buen fin de semana, muy buenos negocios en las próximas, con una aversión al riesgo cada vez mucho más importante, y a dolarizar carteras, a dolarizar los ahorros, porque la situación va a comenzar a espiralizarse no solo en lo financiero y en lo económico, también en lo social. Chau, chau.